buenas y que Dios les bendiga. 26 de diciembre, día muy sagrado para nosotros, para nuestra iglesia y para la Iglesia Universal, porque es el día de San Esteban, diácono, protomártir. Protomártir significa que fue de los primeros mártires. Es uno de los pocos que se mencionan, además de los apóstoles y otros personajes, uno de los pocos que aparece mencionado en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Antes de comenzar este podcast, yo quisiera felicitar y enviar una bendición a todos los diáconos de todas las confesiones del catolicismo, tanto ortodoxos, romanos, por supuesto, a los de nuestro patriarcado, que son como el 3 en 1. Yo digo que son 3 en 1 porque a veces son monaguillos, sacristanes, diáconos, ofician como sacerdotes, vicarios. Yo digo que siempre tener un buen diácono al lado es como tener un botiquín de primeros auxilios, porque siempre nos salvan, siempre son los que salvan la iglesia. Y sobre todo porque los diáconos, por si uno no lo conoce, una de sus funciones es la de estar en los campos santos, consolando a la familia de los fallecidos, haciendo los pequeños responsos cuando llega algún finado que va a ser enterrado, ir hasta el pie de la sepultura, atienden estas pequeñas capillas que se encuentran en Camposanto. Por tanto, su trabajo es excepcional, porque hay que consolar a una familia que no siempre llega resignada. Muchas veces llegan entre el dolor, muchas veces llegan cargadas de tribulación y otras veces llegan ya sin fe. Incluso blasfeman, según sea la pérdida o el dolor. Y son los diáconos quienes son el bálsamo que les devuelve la fe y la esperanza. Dicho esto, Esteban mártir es un mártir de principios del siglo I. Le tocó una época muy difícil porque el cristianismo era una secta del judaísmo, así lo consideraban. De él nos habla el libro de Hechos de los Apóstoles. Se dice que era el líder de 7 diáconos de la diáspora que habían nombrado los apóstoles. Porque déjenme decirle, Esteban marca un antes y un después en la iglesia. Marca un antes y un después porque hace que el judaísmo cristiano se divida entre ya judíos y ya cristianos, cada uno en un lugar distinto. Saca el judaísmo al cristianismo de una secta judía. Pero está al mando, representa esos 7 diáconos que nombran los apóstoles, sale en defensa de los judíos helenistas, que eran judíos que hablaban griego a pesar de vivir en Jerusalén. Y desde este lugar Esteban comienza a denunciar la preferencia que la iglesia estaba dando a los judíos hebreos frente a los judíos helenistas. O sea, dentro del seno de la iglesia cristiana se daba preferencia a los hebreos, judíos hebreos, y un poco que se apartaba a los judíos asimilados, a los judíos de la diáspora, a los judíos conocidos como judíos helenistas. Esteban condenó también el uso del templo de Jerusalén como asiento de la idolatría contraria a la ley de Moisés. Afirmó que Jesús estaba llamado a espiritualizar el culto del templo. O sea que Esteban tiene 2 frentes de batalla. El primero, hacer entender que esos judíos de habla griega y de cultura griega, esa diáspora, esos asimilados, tenían los mismos derechos que los judíos de Jerusalén, los judíos hebreos. Esto le granjeó muchos problemas con la incipiente iglesia cristiana. Por otra parte, al condenar lo que se hacía en el templo, pues choca con la casta sacerdotal y con las creencias más arraigadas del pueblo judío,
llega el momento en que quienes se incomodan no son los saduceos, sino los fariseos de algunas sinagogas con el rabinato, y acusan a Esteban ante el Sanedrín de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Es considerado culpable y es lapidado en las afueras de Jerusalén. Se dice que mientras lo lapidaban oraba por sus verdugos y decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Déjenme decirle que en el martirio de San Esteban, como es conocido, se encontraba Pablo de Tarso. Las fuentes siempre dicen que él no participó, que lo que hizo fue agarrar las prendas de los que iban a apedrear a Esteban. Pero realmente, señores, esto ha quedado como un pasaje de, bueno, yo no lancé la piedra. Yo no la lancé, yo solo cogí los mantos que estaban y los otros lo apedrearon. El mismo San Pablo lo dice: yo no participé, vamos a creer esto, pero sí perseguía a los judíos. O sea, Pablo es un hombre que es sincero, pero siempre que había una lapidación, todos los que estaban participaban. Nadie escogía la ropa del otro. Realmente todos participaban. Así que si Pablo participó, o bien no lo reconoció, o bien por un problema de vergüenza y no por un problema de que fuese un mentiroso, lo pudo ocultar. Realmente Esteban era muy querido. Y a veces guardamos lo malo que hacemos por vergüenza. Y este era un hombre. Pablo de Tarso es un hombre que puede ser estudiado por los miles de errores que comete. Pero errores cometemos todos. Pablo de Tarso se equivoca. Yerra en muchas de las cosas. Yo lo escribí así. Lo puse así en mi libro. Y en mi libro titulado La Biblia no es una ley. Realmente Pablo se equivoca. Pero siempre yo les he dicho que a Pablo de Tarso hay que reconocerle primeramente las caminatas que se pegó, los kilómetros que recorrió predicando. Hay que reconocerle que hoy los gentiles podamos participar de esta iglesia. Hay que reconocerle también a Pablo que era un hombre sincero, un hombre franco. Hay que reconocerle a Pablo que fue un revolucionario entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque cuando va a ver a Pedro ni siquiera dice que Pedro, que fue a recibirlo, dice: no, lo saludé como a cualquiera de los demás apóstoles. O sea, es un hombre que trata siempre de ser un apóstol más. Se le dice apóstol de los gentiles. Él trató de incorporarse en un mundo turbulento. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Pablo de Tarso. Vamos a hablar de la muerte de Esteban, ya les dije. Es lapidado. Lo apedrean en las afueras de Jerusalén. Cuando Esteban muere, ese grupo de diáconos griegos, vamos a decir diáconos helenizados, judíos helenísticos, se va y se dispersan por Palestina, por Antioquía, y empiezan a predicar a los paganos. Es el martirio, como dije, de Esteban el que pone fin al cristianismo como secta del judaísmo. Separa el culto cristiano del culto judío que se practicaba en Jerusalén. Y son precisamente esos helenistas quienes sientan las bases del cristianismo concebido ya como una religión universal, que no va a ser exclusivamente para los judíos, sino que también será para los gentiles, y que se ratifica en el Concilio de Jerusalén. Déjenme decirles que es patrón de Serbia y por supuesto patrón de los diáconos. Es un santo que realmente es un santo de referencia. Según la tradición, parte de su cuerpo está sepultado en la Basílica de San Lorenzo extramuros de Roma, y dicen que se conserva como una reliquia hasta allí, una piedra. Dicen que es la piedra sobre la que sufrió el martirio. Esto no era una piedra cualquiera. Se dice que no era una piedra cualquiera, que eran por lo general grandes piedras y que estaban manchadas de sangre. Alguien dijo: esta fue la de Esteban, pero sea la de Esteban o la de algo, el caso es que fue una piedra que sí se utilizaba, piedras grandes con una forma apropiada para poder realizar el cruel acto de la lapidación que hoy en día aún se practica. Con esto, 26 de diciembre es un día solemne para nuestro patriarcado. San Esteban
es de los patronos, los mártires patronos de nuestra iglesia, de nuestro patriarcado. Y recordando a Esteban, recordando su martirio, me despido. Hasta un próximo encuentro y felicitar a todos los diáconos, reconocerles su labor, a veces no se les reconoce. Y que Dios los bendiga hasta un próximo encuentro.